Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yawar y soy miembro de la Liga STEAM y seré su maestro de física en la clase de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la rotación de los sólidos. Y sí, parece un tema bastante simple, pero lleva muchas implicaciones en cada objeto que vemos cotidianamente o cada objeto que usamos cotidianamente. Por ejemplo, el simple hecho de abrir una puerta o de desenroscar un perno implica fuerzas que tienen que ver con la forma de los objetos. Y a simple vista no es algo que nos importe, pero prestando mucha atención, esos movimientos son muy importantes en lo que es explicar la naturaleza de giro de un objeto. Y dicho esto, me gustaría que presten mucha atención a los siguientes términos en los que nos vamos a enfocar el día de hoy, que son ¿qué es un cuerpo rígido? ¿Qué es un cuerpo rígido? También vamos a hablar de qué es el torque y qué es la inercia rotacional. Y todos estos conceptos vamos a aplicarlos en ejercicios para que se entienda más la naturaleza de la rotación de los objetos. Así que agarren un lápiz y un cuaderno de apuntes que vamos a iniciar. Cuando iniciamos el estudio en física, siempre hacemos ejercicios del tipo en que hay un automóvil que se está moviendo y hay que calcular la velocidad a la que se mueve. Sí sabemos que recorre tal tiempo, en tal distancia. O de prepo que hay dos vehículos que se están moviendo y hay que calcular el tiempo en el que ambos se encuentran. O también hemos hecho ejercicios en donde lanzamos un objeto y cae y hay que ver la velocidad inicial y la velocidad final. O el recorrido que hace un objeto cuando lo lanzamos con un movimiento parabólico. Ejercicios así siempre hemos hecho en este curso de física. Y para hacernos una idea de cómo es el movimiento de estos objetos, de estos ejercicios, los hemos ejemplificado o hemos asumido que son unos puntos en el espacio. Los vehículos son unos puntos, ese objeto que lanzamos lo representamos como un punto y así todos los ejercicios los vemos como puntitos. O partículas. Y estas partículas, no está mal esta relación que estamos haciendo, porque al final es el movimiento lo que nos interesa. Pero a la hora de la verdad, estos objetos no son simples puntos. Y por el mismo hecho de que se mueven, recurrimos también a otras herramientas matemáticas para calcular su posición, su movimiento con respecto al suelo, a la gravedad o a planos inclinados. Pero esto solo funcionaría tal vez con objetos que son de dimensión que conocemos como círculos, cuadrados, etc., de una dimensión simétrica. Pero, como dije anteriormente, la realidad es otra. Y es que los objetos no son puntos o no son partículas. Tienen una determinada forma, un determinado volumen, una determinada masa. Y que si los lanzamos, representan un movimiento que no es siempre lineal. Aquí vemos el espectro de movimiento de una llave cuando la lanzamos. Y vean que simula un movimiento senoidal, lo que nos hace pensar que sí, en efecto, no se mueve linealmente. Ese es el concepto de cuerpo rígido. Ya no estamos hablando de una partícula, sino hablamos de un conjunto de partículas que tienen un determinado volumen, una determinada masa que ocupan en el espacio. Les pregunto entonces, y quiero que completen esta afirmación: ¿un cuerpo rígido es una partícula, un objeto adimensional o un conjunto de partículas? Les doy un tiempo para que lo piensen. Y tiempo. La respuesta correcta es
un conjunto de partículas. Un cuerpo rígido es un conjunto de partículas que tienen un volumen determinado que ocupan en el espacio, y este volumen no siempre va a ser simétrico. Ahora vamos a introducir lo que es el concepto de torque o momento de torsión. Para esto quiero que se imaginen el cambio de una rueda, de un neumático, de un automóvil. Y es que si intentamos extraer las tuercas de la rueda de un automóvil con la mano, prácticamente será imposible, a menos que sea un superhombre, aunque lo dudaría incluso en esos casos. Entonces lo que usamos es una herramienta, usamos una llave de una longitud específica, que sujetando la tuerca con esta llave y ejerciendo una fuerza tal que podamos ejercer un momento de torsión sobre el eje, sobre un eje, y este eje es el eje de la tuerca, podemos hacer girar la tuerca hasta el punto de poder extraerla. Y extrayendo cada tuerca así podremos realizar el cambio del neumático, y para poner uno nuevo se hace el mismo proceso inversamente. Ese es el concepto de torque o momento de torsión. Realizar una fuerza que haga que un objeto adquiera un movimiento angular. Y este torque, simbólicamente hablando o matemáticamente, se puede representar por la multiplicación de la fuerza que apliquemos por la distancia radial o la distancia al eje de giro. Y como vemos, el torque es un vector, puesto que al aplicar una fuerza sobre nuestro sistema, o en este caso sobre la rueda, primero lo hacemos hacia abajo, hacia la izquierda, hacia arriba y luego a la derecha. Cambiamos la dirección de giro. Por ende, la dirección del torque también no se mantiene constante, lo que hace que, en efecto, el torque sea un vector. Pero hablando de sus magnitudes, el torque será igual a la fuerza por la distancia radial por el seno del ángulo al que se le aplica esta fuerza. Y es que vemos que al aplicar una fuerza sobre una palanca, esta tiene que ser perpendicular a la barra de torsión, o sea, a 90 grados. Entonces, reemplazando nuestra fórmula, tenemos que el torque será igual a la fuerza por la distancia radial por el seno de 90, o sea, una posición perpendicular. Eso nos dará a la máxima capacidad de torque que podemos ejercer en un cuerpo. Y si variamos de 90 grados a 0 grados, la posición en la que efectuemos esa fuerza, y 0 grados sería ejercer una fuerza paralela, vemos que el torque se reduce a 0, lo que nos dice que no estamos haciendo fuerza alguna o no estamos ejerciendo un momento de torsión sobre un objeto para que éste adquiera un movimiento circular. Junto a este concepto de torque o momento de torsión, vemos que es proporcional a la fuerza y al radio. Técnicamente hablando, el radio lo podemos considerar como el brazo de palanca cuando queremos hacer girar algo, en este caso un perno con una llave. Si el brazo es suficientemente largo, no necesitamos hacer una fuerza excesiva para lograr hacer girar nuestro eje o nuestro perno. Podemos compensar la falta de fuerza con un brazo de torsión más largo, un brazo de palanca más largo. Y sobre esto es que reposa el concepto de hacer una palanca. Y incluso Arquímedes dijo que si le diésemos un punto de apoyo, él podría mover la tierra. Cabe recalcar que también al momento de hacer giros existen los giros positivos y los giros negativos. Un giro positivo es cuando algo gira en oposición a las manecillas del reloj.
Y realizar un giro negativo es girar algo a favor de las manecillas del reloj. Entonces, ahí tenemos un concepto de torque positivo o torque negativo. Positivo si gira en contra de las manecillas del reloj, y negativo si gira a favor de las manecillas del reloj. Y me pregunto si seguiremos con este concepto en un futuro, dado que todos los relojes son digitales o son relojes inteligentes. Me pregunto si en algún momento, cuando los relojes de manecilla dejen de existir, aún existirá este concepto. Aún así, vean que como en un transportador que mide los ángulos, si medimos los grados en sentido de las manecillas del reloj, serán ángulos negativos, y si medimos los ángulos en dirección contraria a las manecillas del reloj, serán ángulos positivos. De ahí es que viene este término. Quiero que me digan si la siguiente afirmación es correcta. Una fuerza paralela a la distancia entre el punto de aplicación de dicha fuerza y el eje de rotación genera un torque. Les doy un momento para que lo piensen. Y tiempo, la respuesta es falso. Una fuerza paralela a la distancia entre el punto de aplicación de dicha fuerza y el eje de rotación no genera un torque. Para que exista un torque, la fuerza tiene que ser perpendicular al eje de rotación. Ahora vamos a realizar un ejercicio de todo lo que hemos aprendido. Y este dice: de acuerdo con la figura, calcular el valor del torque para el siguiente caso. La fuerza es de 70 newtons, que es aplicada a 0.8 metros del punto cero, y el ángulo θ entre la fuerza y la barra mide 40 grados. Entonces, como siempre, vamos a ver los datos que tenemos. Y es que tenemos la distancia radial al eje de giro, que es 0.8 metros, la fuerza que aplicamos es de 70 newtons y la aplicamos en dirección a 40 grados sobre el eje de giro. Entonces, con nuestra fórmula de torque y reemplazando en nuestra fórmula los valores que nos da la afirmación, tenemos que el torque es la multiplicación de la fuerza por la distancia radial por la posición a la que efectuamos dicha fuerza, y eso nos da un valor de 36 newtons metro. El torque que realizamos a ese objeto fue de 36 newtons por metro. Ahora realizaremos otro ejercicio que en este caso vamos a ver qué es lo que ocurre cuando son dos fuerzas torque o dos momentos de torsión en un mismo sistema. Y el enunciado dice así: dos personas se confrontan al estar intentando usar una puerta giratoria, como se ve en la figura. La mujer de la izquierda ejerce una fuerza de 625 newtons perpendicular a la puerta y a 1.20 metros del tubo central, mientras que el hombre de la derecha ejerce una fuerza de 850 newtons perpendicular a la puerta a 0.8 metros del tubo central. Encuentre el torque neto sobre la puerta giratoria. Analizando un poco nuestro ejercicio, como dije, vemos que ahora hay dos torques que se ejercen sobre un mismo sistema o sobre una puerta. Aún así tenemos que anotar los valores que tenemos. Que la mujer ejerce una fuerza de 625 newtons a 1.25 metros y el hombre ejerce una fuerza de 850 newtons a 0.8 metros del eje radial. Entonces, aplicaremos esos dos momentos de torsión sobre la puerta, que el torque neto será la sumatoria de todos los momentos de torsión que puedan haber sobre el sistema. Y en este caso vemos dos: el torque del hombre y el torque de la mujer.
Entonces la sumatoria del torque del hombre más el torque de la mujer será igual al torque neto. Y pondremos que el torque de la mujer, o sea el torque 1, es negativo, puesto que, como habíamos dicho antes, existen torques negativos y torques positivos. Y como vemos que la mujer está ejerciendo una fuerza de torque en sentido de las manecillas del reloj, y eso equivale a un torque negativo, entonces el torque de ella será negativo. Entonces, sobre nuestra ecuación de torque de la fuerza por la distancia radial por el seno del ángulo, lo reemplazaremos en los dos torques, y eso nos dará el torque neto que se ejerce sobre este sistema. Reemplazando en los datos que tenemos que el torque final que se ejerce sobre esta puerta giratoria es de menos 70 newtons por metro. Vemos que la respuesta que tenemos es negativa. ¿Y esto por qué se da? Hay que pensar que, como dije anteriormente, es cerca del torque positivo y el torque negativo. Estamos viendo que este torque es negativo. Entonces, no importa la fuerza del hombre, la mujer es el que está ejerciendo un mayor torque de 70 newtons metro, porque lo está haciendo en sentido de las manecillas del reloj, lo que hace que nuestro resultado sea negativo. En este sistema, la mujer es la que le está ganando al hombre en el torque que están ejerciendo sobre la puerta giratoria, lo que significa que la fuerza de la mujer es la que está haciendo girar esta puerta. Entonces díganme si la siguiente pregunta es verdadera o falsa. ¿El torque es una cantidad escalar? Hay tiempo. El torque es una cantidad vectorial. Por ende, nuestra pregunta es falsa. Nuestra afirmación es falsa. El torque depende de la fuerza, y la fuerza, como vimos, siempre puede ser en una posición cambiante. Ahora quiero introducir el concepto de inercia rotacional, para lo cual quiero que se imaginen el siguiente sistema. Quiero que imaginen que ustedes son astronautas que están en el espacio, y al lado de ustedes hay un yunque, y ustedes quieren hacer girar este yunque de metal. Mi pregunta es, ¿ustedes lograrán hacer girar el yunque en el espacio? Recuerden que en el espacio no hay gravedad, el peso es nulo, y al levantar objetos es más fácil. Y entrando un poco en lo que es inercia, en el espacio, la Tierra tiene una inercia rotacional al estar girando sobre su propio eje y alrededor del Sol de manera perpetua, sin que algún otro objeto perturbe su movimiento. Pero volviendo al sistema que les planteé anteriormente, ¿ustedes podrán hacer girar un yunque en el espacio? La respuesta es dependiendo de la masa de dicho yunque. Si el yunque tiene una masa menor a la de ustedes, en efecto, ustedes podrán hacer girar el yunque, aunque tal vez les cueste un poquito. Pero si el yunque tiene más masa que ustedes van a ser girados por el yunque, por cuánta fuerza quieran aplicar a este. Ustedes son los que van a girar. Y ese es el concepto de inercia rotacional, la tendencia que tiene un objeto a cambiar su estado de movimiento. Veamos con otro ejemplo. Aquí vemos un equilibrista que está caminando sobre una cuerda floja y está agarrando una vara sumamente larga. Y a mí siempre me habían dicho que esa barra es para que el equilibrista tenga mayor equilibrio, lo que es una completa mentira. La vara es para que el equilibrista recobre el equilibrio si es que da un paso en falso. ¿Y cómo es esto posible? Por la inercia que tiene esa vara. O pérdiga. La pérdiga tiene una inercia rotacional. O sea
que en el momento de querer girarla, cuando el equilibrista pierde el control, ya sea a la derecha o a la izquierda, él va a hacer girar esa pérdiga, ya sea a la derecha o a la izquierda. Pero por la inercia rotacional, esa pérdiga va a resistirse a cambiar su estado de movimiento actual. Lo que esa resistencia la va a aprovechar el equilibrista para sostenerse de la pérdiga y nuevamente recobrar el equilibrio. La inercia rotacional, como dije, es la resistencia que tiene un objeto a cambiar su estado de movimiento. Y como había dicho anteriormente, la inercia rotacional, para calcular la inercia rotacional de algo, depende de dos factores. En el caso del equilibrista y la pérdiga, hemos visto que dependen de la masa y del largo de la pérdiga, o también la distancia radial. Entonces, la inercia rotacional de un objeto dependerá de su masa por el cuadrado de la distancia radial, o del eje de rotación sobre el eje. En el caso del yunque será lo mismo, y es por eso que depende de la masa si lograrán hacer girar un yunque en el espacio. Si no tienen la suficiente masa para girarlo, pues de eso depende la inercia, literalmente no lo van a poder hacer, aunque estén en el espacio donde no haya peso alguno. Aún más, aún aquí en la Tierra podemos notar cómo es la inercia de ciertos objetos. Ya sabiendo que para calcular la inercia depende de la masa y la distancia radial, podemos imaginar un plano inclinado en donde hacemos girar una moneda y un anillo de similar diámetro. Veremos en ese plano inclinado que la moneda va a girar más rápido que el anillo, aunque los dos tienen el mismo diámetro y están sometidos a la misma fuerza de gravedad y rodan sobre el mismo plano inclinado. La moneda va a girar más rápido que el anillo, y es que como tiene más masa, su inercia rotacional será mayor. Y ustedes pueden comprobarlo poniéndolo a prueba, buscando, como dije, un anillo y una moneda del mismo diámetro. Y así, por medio de la masa y las dimensiones, podemos calcular la inercia rotacional de cuánto objeto podamos imaginar. En el caso de un cilindro, ya sea el eje rotacional, un eje paralelo o un eje perpendicular sobre un anillo o sobre una esfera perfecta, ya sea en el centro mismo de la esfera o en un extremo de ella. También en una varilla, podemos calcular la inercia de una varilla poniendo como eje de rotación el centro o uno de sus extremos. Ya tenemos la fórmula para hallar la inercia de la mayoría de los objetos simétricos. Ahora vamos a hacer un ejercicio con todo lo que hemos aprendido. Y el enunciado dice: una barra de 15 kilogramos de masa, 1 metro de longitud, gira alrededor de uno de sus extremos. Al aplicar una fuerza de 10 newtons a una distancia de 10 centímetros del eje de giro, calcular la aceleración angular. Bueno, aquí tenemos nuestra barra y dice que se aplica una fuerza a 20 centímetros del eje de giro. Pues tenemos que colocar todos esos datos, tenemos que tenerlos muy presentes. El peso de la vara, la fuerza que aplicamos y a qué distancia del eje de rotación aplicamos esa fuerza. Sabemos que el torque es la fuerza por el radio, por el seno del ángulo al que apliquemos la fuerza. Asimismo, podemos ver que el torque, que tiene relación con lo que es la inercia rotacional, vemos que el torque es proporcional a la inercia rotacional por la aceleración de nuestro objeto que está girando. Igualando estas dos expresiones, tenemos que
la fuerza por la distancia radial por el seno del ángulo es igual a la inercia radial por la aceleración a la que está nuestro objeto. Mediante el álgebra despejaremos la aceleración angular y tenemos esta expresión para calcular nuestros datos. Tenemos la fuerza, tenemos la distancia radial y tenemos el ángulo al que le ejercemos esta fuerza. Pero ¿cuál es la inercia de esta vara? Bueno, por las fórmulas que les mencioné anteriormente, vemos que la inercia de una vara, cuando aplicamos fuerza en uno de sus extremos, es de 1/3 de su masa por el cuadrado de su longitud. Eso la reemplazaremos en nuestra fórmula. Y poniendo todos los datos del enunciado, vemos que la aceleración a la que se encontrará esa vara será de 0.4 radianes sobre segundo al cuadrado. Habiendo ya hablado todo esto, ya podemos tener una mejor idea de cómo giran los objetos que cotidianamente vemos en el día, como una puerta o una tuerca o un sub y baja, infinidad de cosas. Hay que ser perceptivos ante este movimiento, ya que mediante las observaciones que se han podido notar estos efectos que tienen los objetos cuando se le aplica una fuerza en uno de sus extremos. Ya para terminar, hablaré un poco de Galileo Galilei. Era un astrónomo, físico, ingeniero, matemático y filósofo italiano. Él estaba relacionado estrechamente con la revolución científica, y es que antes de él siempre se quedaban las ideas de Aristóteles, y una de sus ideas más famosas es la teoría geocéntrica, que todo giraba alrededor de la Tierra. Pero Galileo puso como eje el Sol, la teoría heliocéntrica, en el que basó la mayor parte de sus estudios y de sus descubrimientos. Galileo Galilei estudió el movimiento de los péndulos y sus oscilaciones. Tuvo la idea de observar el movimiento de las campanas de la Catedral de Pisa. Además hizo otras contribuciones como la mejora del telescopio, compás geométrico, péndulo, la ley de caída libre, entre otros. Sí, puedo decir incluso que Galileo fue el primero en establecer el concepto de un plano inclinado, y es que en base a planos inclinados él dio los primeros estudios a lo que es también la cinemática, y es un científico a la que la comunidad científica realmente le debe mucho hoy en día. ¿Qué aprendimos hoy? Hablando del giro de los objetos, hemos visto que no es lo mismo que gira un un objeto simétrico que un objeto que tiene dimensiones distintas. Hemos aprendido el concepto de cuerpo rígido. Hemos aprendido que ejercer fuerzas en uno de sus extremos, a esto se le llama torque o momento de rotación. También hemos hablado de la inercia rotacional, que es la resistencia que ofrece un objeto a cambiar su estado de movimiento. Y es que, como dice la primera ley de Newton, un objeto permanecerá en su estado de movimiento actual a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Pues aplicado a la inercia, un objeto rotará a menos que una fuerza externa haga que disminuya o acelere esa rotación. Y eso era todo lo que quería expresar a ustedes el día de hoy. Espero que agarren un cuaderno de ejercicios y un lápiz y comiencen a hacer ejercicios con los conceptos que el día de hoy aprendieron. Y eso es todo, y será conmigo hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.